Hola, bienvenidos a About Project. Esto es un maratón de masterclasses muy especiales porque vamos a estar en directo desde hoy y hasta el jueves, día 2, con 3 masterclasses al día. Así es, EBAUers, tenemos encima el examen de la EBAU. Mirad, no importa desde qué comunidad nos estáis viendo, porque están todas incluidas. Recordad que estaremos hoy, mañana y pasado de 6 a 8 de la tarde y una hora menos en Canarias. Y os estaréis preguntando, ¿qué clases podéis esperar en nuestra maratón? Pues hoy comenzaremos con inglés, latín y dibujo técnico. En todas tendremos a nuestros profesores resolviendo dudas de años anteriores. También nos daremos anexos con preguntas de exámenes, ejercicios de repaso y además podréis contactar directamente con ellos a través de nuestra plataforma. Suena genial, ¿no? Seguro que nunca habéis estudiado así. Yo tengo muchísimas ganas de empezar. ¿Y vosotros? Os voy a hacer una pregunta. Are you ready for the About test? Espero que todos sepáis contestar a esto y si no, vamos con la primera clase, que es la de inglés. Para ello vamos a llamar a Irache, que es nuestra profe, y os dejo con ella. Hola Irache, bienvenida. Hola EBAUers, bienvenidos a The About Project Digital Institute. Soy Irache y soy vuestra profesora de inglés. Muchos de vosotros me conoceréis ya por nuestras videoclases, pero si no me conocéis, os aconsejo que las veáis, que aún nos queda el mes de junio gratis. Recordad que en las clases he preparado refuerzo de los temas más importantes para todos aquellos que os vayáis a presentar próximamente al examen de EBAU. Aprovechando que hoy tenemos una clase mucho más larga de las habituales, vamos a meternos de cabeza en el tema de la escritura, que sé que es de lo que menos os gusta hacer. Sabéis que para escribir bien es necesario que tengáis bien clara la gramática. Si hay algún apartado que no conozcáis bien, revisaos las masterclasses, revisaos las clases que hay y os recomiendo que os vayáis descargando el PDF con el examen ordinario de la convocatoria de 2021 de la Comunidad Valenciana para que os sea más fácil seguir las explicaciones. También, si podéis, descargaos el PDF de la Comunidad de Andalucía porque vamos a utilizarlo para revisar algún aspecto de gramática que vamos a cubrir. Y hoy nos vamos a basar en el texto de estos exámenes, aunque en realidad el texto lo tenéis que aportar vosotros. Los textos que vienen en los exámenes nos sirven como ejemplo de un texto bien estructurado y bien escrito. Os tocaría a vosotros producir algo, si no semejante, por lo menos sí, con una estructura muy similar. Lo tenéis colgado en la plataforma, así que venga, que de ahí vamos a coger el Use of English y muchas ideas para que vuestra producción a la hora de escribir os quede de 10. La gramática, EBAUers, ya sabéis que es totalmente transversal para toda la asignatura. Si dominas la gramática, la comprensión lectora va de la mano y sin duda mejora también vuestra parte de escritura y dejará de ser una fuente de preocupación. En esta masterclass os voy a dar unos consejos, tips, para organizar bien sobre el papel y, por supuesto, tener bien las ideas claras y organizadas para que al menos estructuralmente no haya ninguna pega. Solamente quedaría que fueseis geniales en vuestra exposición. Van a seros de mucha utilidad todas las claves que os vamos a proporcionar y vuestros textos van a tener de esta manera toda la forma que la EBAU requiere. No temáis. Abriremos turnos de preguntas al final de la clase por si os surgen dudas y por si queréis leeros algún fragmento que hayáis escrito. Bien, EBAUers, sharpen your wits and your pencils and let's get down to business. EBAUers, cuando quien os evalúe se ponga a la tarea de corregir vuestras redacciones, se formulará las siguientes preguntas. Tenedlas en cuenta. ¿Se ajusta a los requisitos marcados en la tarea? Es decir, ¿se ciñe a lo que le hemos pedido? ¿Ofrece una postura firme y bien sostenida? ¿No va cambiando de opinión a lo largo del texto? ¿Utiliza fuentes relevantes para sustentar sus opiniones? Os piden una opinión personal, pero si podéis apoyarla con argumentos, siempre será mucho más válida. ¿Se expresa de manera clara y con un estilo y registro adecuados para el contexto determinado? ¿O cambias de registro, mezclas formal e informal? Tenedlo siempre muy presente. Otra pregunta que se hará será, ¿está la redacción ordenada de manera coherente? Es decir, ¿tiene introducción, cuerpo y conclusión?
Pues bien, Evaluers, vosotros podéis plantearos estas mismas preguntas cuando reviséis vuestras redacciones del examen ya hechas, y para que lo hagáis con criterio, os voy a explicar en qué tenéis que fijaros con mayor atención. Vamos a por ello. Para comenzar, antes de empezar a poner pen to paper, analiza la pregunta o propuesta planteada, es decir, asegúrate de que entiendes bien qué te están pidiendo, de qué tema te piden escribir y cíñete a él. Los escritos que tenéis que presentar, Evaluers, son respuestas a preguntas específicas y, como tal, vuestras respuestas deben ser también directas. Así que sea lo primero que debéis hacer, Evaluers, analizar la pregunta en sí. ¿Qué tenéis que fijaros para hacer un buen análisis de esa pregunta? Pues aseguraos detenidamente de qué os están pidiendo que escribáis. Normalmente lo que os preguntan consta de 3 partes. En primer lugar, os van a facilitar en la propia pregunta una terminología específica, es decir, la que corresponde a la tarea concreta. Y fijaos bien, Evaluers, en que entendéis esa pregunta y utilizáis ya el propio vocabulario que contiene para vuestro beneficio. Tenéis ahí una serie de palabras que tendréis que incorporar sin duda a vuestro texto, para que se vea que lo habéis entendido, que sabéis utilizarlo en contexto y que además sois capaces de aportar información respecto al tema propuesto. Tenéis que ajustaros también a los limitadores, es decir, al ámbito en el que el tema se centra. Si os están pidiendo que hagáis un texto argumentativo, que es lo más habitual en el bloque de lo que es producción escrita, tenéis que fijaros en que se trata de un tema centrado y normalmente el registro tiene que ser a caballo entre el formal y el informal sin acercarse demasiado al informal. Es un texto escrito. Las directrices, esto es esencial, es decir, lo que tienes que hacer con respecto al contenido, argumentarlo, analizarlo, definirlo, compararlo, evaluarlo y sobre todo, Evaluer, define tu línea argumental. Cuando te estás preparando para escribir, debes decidir por qué línea de pensamiento te decantas, a favor, en contra, mezclada, para que tomes una postura que puedas sostener luego con argumentos sólidos y aportar después un argumento y una línea argumental concreta y específica. Voy a haceros una exposición ahora de 2 formas de hacer esto para que veáis cómo puede cambiar la percepción de quien corrija cuando tenga que hacerlo. Fijaos, Evaluers, en las siguientes afirmaciones. En primer lugar, the architectural use of light in Gothic cathedrals physically embodied the significance of light in medieval theology. Esto mismo lo podríamos exponer de la siguiente manera. In the Gothic Cathedral of Cologne, light served to accentuate the authority and ritual centrality of the priest. Aquí veis que en una tenemos todo muy generalista y en la otra tenemos un ejemplo concreto sobre el tema que hemos elegido. Con esta segunda forma de argumentación lo que se consigue es que quien tenga que leer vea mucho más claro qué es lo que queréis señalar como vuestro argumento central. Afirmaciones como estas definen la línea argumental de vuestras redacciones y ofrecen también coherencia al aportar un tema general y una postura determinada hacia la que toda la redacción se va a orientar. No vais a ir dando tumbos. En la segunda forma de argumentarlo se expone con mucha más claridad y se basa en un argumento concreto. Para convencer a tu público, usa evidencia, razonamientos y datos. Todo esto aporta pruebas y razonamientos, con lo cual te conducirá a Evaluer a citar datos concretos y, si puedes y sabes, sus fuentes relevantes correspondientes. A poder ser, si lo que estás es citando las palabras de otra persona, entrecomillado. Y si no recuerdas la cita con exactitud, recuerda proporcionar la idea general seguida de la persona, fuente o libro del que la has obtenido. La evidencia proporciona siempre información concreta que apoyará tu postura y debe consistir en una serie de ejemplos, hechos, citas, estadísticas o cualquier otra forma en que puedas sustentar tus afirmaciones y darles credibilidad. No vale lo de como dice mi abuelita, a no ser que tu abuelita sea una reconocida científica o una persona relevante y conocida de manera universal. Los razonamientos conectan también las evidencias que sustentan tus argumentaciones. Más que proporcionar un listado de datos como el que hace la lista de la compra, se trata de valorar las evidencias necesarias para sustentar tus razones. Recordad también, Evaluers,
Las fuentes y datos se usan para mostrar que tus razonamientos se alinean con los de otras personas o entidades de prestigio. Y esto conviene citarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú tengas una opinión determinada, siendo como eres simplemente un eBauer, o si tus argumentos coinciden con aquellos que ya apuntaba alguien de peso como podría ser Einstein. eBauer, en cuarto lugar, organiza una redacción coherente y como muy bien sabéis, eBauer es una redacción bien estructurada, tiene que tener sí o sí introducción, cuerpo y conclusión. Veamos qué poner en cada parte. In the introduction, en la introducción. El propósito de la introducción es dar paso a la redacción como tal. Y en esta parte se presenta la información en el siguiente orden. En primer lugar, si puedes, una afirmación general sobre el tema que proporcione una buena contextualización para vuestra postura. Si os fijáis en el texto que aparece en cualquiera de los dos ejemplos, tanto en el de Comunidad Valenciana como en el de Andalucía, se empieza por centrar un poco el ámbito en el que se va a desarrollar el resto de la redacción. Se pone ya un poco el ambiente central. También se debe aportar una tesis en la que se muestre vuestra postura ante el tema del que vais a hablar. Podéis utilizar unas oraciones como "This essay argues that". Normalmente, si estás en un estilo como el del artículo de opinión periodístico, pondrás una introducción general en la que luego dirás: por todo esto, me parece a mí que ir a comprar a las 5 de la tarde no es una buena idea. Fijaos que en el texto de la Universidad de Valencia tenéis en la tercera línea cómo introduce la idea principal que el autor va a defender. Conviene, eBauers, que antes de poneros a escribir tengáis trazada una hoja de ruta de la redacción y eso lo reflejes de alguna manera en la introducción para que el lector vea cómo se le va a presentar la información y a desarrollar tu argumentación, sobre todo si se tratase de algo más académico. En el artículo de opinión, con que dejes un poquito señalada tu línea argumental sería suficiente. Pasemos al cuerpo, the body. El cuerpo de una redacción desarrolla y pormenoriza, da detalles sobre tu postura y lo hace a través de la presentación de una serie de argumentos y argumentaciones basadas, si puedes, en evidencias y datos, ejemplos y sustentados, si puedes, con citas relevantes y sus fuentes. En el cuerpo de la redacción debes dividirlo todo en párrafos bien definidos y separados, cada uno de los cuales contendrá un argumento diferente con sus correspondientes citas o fuentes. eBauers, acordaos de cuando separéis en párrafos tener en cuenta los puntos y aparte para que cada idea vaya en un párrafo bien definido. La parte de la parrafación se viene haciendo en inglés, haciendo una indentación, es decir, 3 espacios hacia adentro para que se vea con mucha claridad cómo queda estructurado. Y cuando pases a la conclusión, recuerda, eBauer, que tu conclusión no debería contener ninguna nueva idea. Tus pruebas, evidencias y argumentos tienen que estar claramente organizadas en el cuerpo de la redacción en párrafos separados. Usad, eBauers, la conclusión para recapitular, repetir de una forma muy breve la postura principal que defiendes en tu texto y aportar un breve sumario de los temas que hayas tratado. También puedes aportarle a tu lector temas como cuál puede ser la importancia de tus descubrimientos, implicaciones o conclusiones. Podrías llegar a conclusiones nuevas, interesantes, que conviene que destaques para que quien lea tu redacción se dé cuenta de que has hecho algo más que cumplir el expediente. También deberías marcar si se deberían tener en cuenta otros factores que has tenido que dejar fuera del texto por falta de espacio o tiempo. Queda siempre mucho mejor decir: no voy a abundar en detalles porque no quiero abrumar al lector con tanta información, que quedarte simplemente con una idea en el aire y no sepan por qué. También explica cómo se podría conectar tu tema con cuestiones más importantes, es decir, ofrece un contexto ampliado, the bigger picture, para que tu redacción quede como algo que invite a seguir leyendo. Y no te limites nunca, eBauer, a repetir lo que ya hayas dicho anteriormente. Una conclusión que tan solo resume lo que ya has dicho es repetitiva y hace que su capacidad de impactar en quien la corrija se reduzca. Es fundamental, eBauer, fundamental que escribas con claridad, y no me refiero solo a que lo hagas con letra bonita. Todas estas cosas que hemos dicho a lo largo de la clase solo